Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados a través de estos audios son responsabilidad de los autores y no representan opiniones o puntos de vista algunos de un cuerpo masónico en específico, nacional o internacional, considerado regular o irregular. El día de hoy nos adentraremos en un legado ancestral que ha alimentado las corrientes esotéricas del mundo occidental durante milenios, el hermetismo. Atribuido a Hermes Trismegisto, el tres veces grande, este cuerpo de sabiduría une las tradiciones de Egipto y Grecia, de Oriente y Occidente, y ha servido como faro para alquimistas, filósofos, ocultistas y masones. Dentro de esta tradición encontramos una enseñanza clave: los siete principios herméticos, recogidos en el Kybalión, un texto que, aunque moderno en su forma, recoge una doctrina perenne. Estos principios no son meras teorías, sino leyes universales que rigen todo lo creado, desde lo más denso hasta lo más sutil, y cuya comprensión nos permite armonizar nuestra vida con el orden cósmico. Hoy nos enfocaremos en el primero y más fundamental de todos ellos, el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Con esta frase comienza el Kybalión y con ella se nos presenta una visión poderosa, la idea de que toda la realidad nace en la mente divina y que nosotros, como imágenes de ese todo, también poseemos el poder de crear, transformar y dirigir nuestra existencia a través del pensamiento. Hasta parece que se van a reunir los masones queriendo ser masones. Qué intro tan intelectualoide, Nomo. Estuvo muy buena. ¿Qué tal, Así soy los jueves. Nomo? ¿Qué, qué tal, Burger? Pero hoy es martes. Y lo malo ¿Qué que tal, está Bolo? amaneciendo lunes acá. ¿Qué tal, Bolo? ¿Cómo les va? Eh, Qué bueno que vamos a tocar este tema tan interesante. A mí me parece que el tema del mentalismo es uno de los temas más completos que hay, porque, pues bueno, si el todo es mente, pues todo está ahí y pues ya se acabó. Entonces, pues ya se acabó el tema, porque pues todo es todo. Y si así podemos definir que todo es todo, pues nos quedamos en esa sutileza de de la abstracción. Gustan saludarlos. Pues pareciera que es así de sencillo, ¿verdad? Pero como todo es mente, antes que cualquier otra cosa, déjenme saludar a todos nuestros podcast escuchas, a todos nuestros más de 1.500 millones de miembros que ya tenemos en YouTube. Porque como todo es mente, pues yo me los imagino y entonces ya están ahí, ¿no? Ya existen. Ya te aplaudieron. Ya nos aplaudieron y ya somos famosos. Pareciera que todo es así de sencillo, pero justamente me gustaría que pudiéramos abordar un poco más al respecto, desmenuzar lo que este interesante libro nos comparte, porque pareciera precisamente que podemos caer en estos argumentos tan pueriles, ¿no? Con todo el respeto a la audiencia que considera que el Kybalión no tiene valor, que el Kybalión es pensamiento mágico religioso, que es dogmático incluso, y ciertamente para muchos lo toman de manera literal y se convierte precisamente en un dogma. Y como ya hemos dicho en muchos otros episodios, pues la masonería propiamente busca combatir los dogmas, combatir la ignorancia, combatir la, eh, la idolatría. Entonces, pues no sería congruente que tomamos este texto como un texto de estudio enfocado a a nuestra visión filosófica. Y digo nuestra en el sentido colectivo, pero particular para cada uno. Espero que se haya entendido la idea. Venga, Burger, Nomo. Claro, se superentendió. Y además, claro que tiene valor, vale $1.50, $1 en el metro. Así que, pues, para mí sí tiene valor, ¿no? Todo es mente. Y se puede revender Es que yo lo descargué de internet, Ajá, por de la eso no, red. por eso lo diste sin valor. Pero Pero es en un dato bien efecto, interesante, ¿no, Burger? Como una cosa tan valiosa como el conocimiento, tan valiosa como puede ser este libro, está tan devaluado en el baño más grande de México, que es esta tienda en donde
entras gratis al baño. Para no hacer comercial, digo que Para nos las patrocina. emergencias. Sí, sí, sí. Una que no tiene Cuesta tres como búhos. 50, 70 pesos, ¿no? En el metro te lo encuentras hasta en 30, 40 pesos. Entonces es interesante cómo todo lo que contiene el libro lo puedes adquirir, pues por tan poquito dinero, pero el esfuerzo que hay que hacer para poder entender un poquito, pues es lo que cuesta más, ¿no? Fíjate, Nomus, brothers, que hablando de este costo monetario que tiene este texto, uno de nuestros maestros, que también es maestro en Star Wars, el bajito, orejón, decía, bueno, pues Decía nuestros que él no libros, vende libros. o sea, que él no vende, que ni los lee, decía que que nuestros libros, nuestros textos, que cuidamos con mucho celo, que los leemos muchas veces, pueden estar a la deriva. Dice, déjenlos ahí a la deriva, que los vean, a ver quién los va a entender. No, eso es lo que nos dice este maestro que tenemos. Y en ese punto voy a regresar al Kybalión, al mentalismo y en sí a la filosofía, porque nuevamente veo que el alma de todo está en el filosofismo. Y este filosofismo únicamente lo vamos a tener con el ejercicio que hacemos con nuestra mente. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver, a conocer el potencial que tiene nuestra mente. Y el universo, pues, qué tan vasto es. Bueno, no sé qué tan vasto sea mi universo, el universo de vosotros, ¿no? De ustedes. También es una parte importante de empezar a filosofar con la palabra todo, tan ambigua, tan concreta, pero expuesta siempre a filosofar. Sí, el Beto, desafortunadamente este texto, el contenido, me parece que está infravalorado para algunos, sobrevalorado para muchos. Y justo estos extremos me parece que es lo peligroso. Es como hace poco que retomábamos el estreno de La Venganza de los Sith por su 20 aniversario. Hace poco decían que precisamente un Sith puede ser solamente así de extremista, ¿no? De ver que todo es o es negro o es blanco, cuando sabemos que todo va en una gama de colores, una gama de grises, una gama lumínica para no caer en situaciones. Entonces, me parece que infravalorado, supravalorado, sobrevalorado, como sea, tiene un valor epistémico para el que lo lee a conciencia, para el que lo lee con intención de reflexionar. Y digo todo este rollo porque me parece que en algunas ocasiones, incluso dentro de otros lugares de estudios, a otras logias de estudio, otros talleres, muchas veces no lo toman en serio, muchas veces dicen que ellos no lo abordan como tal, porque pues supongo yo que no lo entienden o no lo quieren entender, o precisamente no le encuentran un valor epistémico para nutrir sus trabajos. Sin embargo, en muchos otros lados, en muchos otros talleres, e incluso fuera de la masonería, muchas escuelas del New Age, por ejemplo, de coaching, incluso muchos lados, en muchos lugares lo toman como un eje rector de su propio contenido, de sus propias filosofías, muy entrecomillado. Y ahí es donde yo digo que viene lo peligroso, porque para algunos no vale nada, epistémicamente hablando, para otros lo hacen de manera exponencial. Y me parece que es caer en extremos, es caer en dogmas, es caer en idolatría prácticamente de una enseñanza que quizá no se comprende. Entonces, para este punto, por eso doy estos ejemplos de los extremos que hay al respecto del conocimiento de esta filosofía hermética. Y nada más me gustaría si tienen algo para compartir respecto a las definiciones de mente y de universo que particularmente, vaya la cacofonía. Buenas noches, hijo. Papá, ¿Qué? ¿qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o
Algo tangible. Tranquilo. ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias, papá. Que particularmente me gustaría compartir que al menos para cuestiones pedagógicas, por llamarlo de alguna forma, me gustaría diferenciar el cosmos, el universo material, el que conocemos, el de ir en una nave espacial, me gustaría diferenciar el cosmos de el universo, específicamente para este tema. Entonces, si tienen alguien una definición que compartir, venga. Yo, Yo sí, pero no. yo no tengo de esa, pero fíjate que el Kybalión, este, el Kybalión empieza cuando nos está explicando el universo mental con otro concepto al que seguramente le vamos a terminar huyendo. El axioma dice, el todo es mente, el universo es mental, ¿no? Entonces, previo a definir mente y universo, quizá deberíamos enfocarnos un poquito en tratar de explicar a nuestros escuchas qué es lo que deberíamos entender por todo. Si alguien de los que nos está escuchando ha tomado este libro alguna vez, se habrá dado cuenta que en algunos momentos habla del todo y lo pone con letras mayúsculas y de repente habla de todo y lo pone con letras minúsculas. Y a mí me parece bien interesante cómo empieza el Kybalión con respecto al todo y dice, el todo es espíritu. Y dice, ¿más qué es espíritu? Esta pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir el todo. Entonces, ahí lo que nos está proponiendo la lectura es que el todo es más allá que universo y que mente. Y en ese sentido, podemos pensar que tanto la mente como el universo están contenidas en el todo, ¿no? Nos explica de diferentes maneras que el todo genera universos que viven dentro de la mente del todo durante eones, incluso lo manifiesta así el Kybalión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esta palabra con mayúsculas, el todo, que define el propio Kybalión como espíritu? Bueno, me parece que en muchas culturas hemos revisado los nombres de diferentes dioses, ¿no? Un espíritu universal, un espíritu que lo contiene todo y que fuera de eso no puede existir nada. La mente superior, la mente suprema, que contiene universos, nuestro universo mental y por lo tanto nuestra mente. No sé si me acerqué un poquito. Ayúdenme. Sí, antes de que el Burger me quiera robar la palabra, voy a contestar una de las preguntas de Bolo. Bueno, mejor no. Mejor voy a decir primero que es un axioma, porque de ahí partimos, que es un axioma. Y la definición de el diccionario dice que es una proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Órale. Entonces aquí nos puso el tres veces iniciado, el tres veces maestro, a divagar y a dudar otra vez porque me parece un principio dogmático, uno de que porque es evidente, pues ya se admite sin demostración. Otra definición es cada uno de los principios indemostrables sobre los que, por medio de un razonamiento deductivo, se construye una teoría. Entonces aquí ya viene nuevamente la invitación a filosofar. Y en este ejercicio de la filosofada cabe perfectamente las dos ideas que vienen convergiendo. Qué tan grande es lo físico y qué tan grande es lo que uno va abrevando, generando y lo que va uno dejando como legado. Y esto que digo que va uno dejando como legado, para los que tienen oídos, será tal vez lo que llegue uno a dejar como maestro masón
en sus diferentes rituales y demás. Bueno, esto tal vez ya lo volví a complicar. Pero ya, una vez que no contesté la palabra del bolo, ni puse en contexto lo que decía el gnomo, le dejo la palabra a alguien más. Yo tengo oídos, pero no escucho. Lávatelos. Y con razón, y con razón, eh, hoy hago el análisis de por qué muchos no le entran al tema, ¿no? Con esta explicación que nos da Nomo, que es, si bien la lectura del axioma y luego un poco el desglose a través de lo que puede filosofar o dilucidar, pues está complejo. Retomo un poco lo que decía el Beto hace rato, de que todo se encuentra en el filosofismo y esto, el todo en minúsculas. Pues al menos en el rito escocés antiguo y aceptado, como ya lo hemos hablado, y en las escuelas, por supuesto, herméticas, gnósticas incluso, alquímicas, de cábala, posiblemente, que ahí hay una ambigüedad un poco extraña, pero en estas escuelas de estudios sí todo se fundamenta en el filosofismo y a través el enriquecimiento del conocimiento, el desarrollo, la dilucidación del significado y significante de símbolos, la filosofía y el filosofismo es el objetivo y el engrandecimiento engrandecimiento y avance en estas escuelas. No así, por ejemplo, en la mística, ¿no? En la mística, la filosofía pues queda un tanto de lado, un tanto porque, bueno, sirve como un bagaje previo, pero la práctica, que es a lo que yo siempre quiero llevar y por ahí podríamos debatirle más y tal, la práctica no es a través del filosofismo. Y bueno, me refiero a de que aquí quiero llevarlo porque, bueno, viene mucho esta dilucidación, debates, aproximaciones a través de las reflexiones de qué nos quiere decir cada palabra incluso, ¿no? Otro paréntesis, eones en geología o en tiempo tierra son 1.000 millones de años. Pues es un chorro y poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, a través del desarrollo de estudiar los significados significantes y lo que quiere decir el texto en tanto en axiomas como en la propia explicación, pues yo me preguntaría, ¿y cómo lo voy a practicar? ¿No? Venía también lo que mencionaba el Beto, ponía sobre la mesa, pues estas nuevas, o también Bolo, estas nuevas tendencias de coaching, pues de prácticas, digamos, de New Age, en donde intervienen o se deja ver que practican o tienen antecedente con el hermetismo, cómo es que lo llevan a cabo o en verdad lo llevan a cabo o solo nos están vendiendo una bonita teoría. En fin, ¿sirve el Kybalión para practicarlo? ¿Cómo lo podría practicar? ¿A través de qué lo puedo practicar? Y ahí a lo mejor otro debate para otra serie y a lo mejor lo platicaremos en la tercera temporada. Eh, ¿El filosofismo se puede practicar o nos quedamos nomás siendo filósofos? Es cuento. ¿Contestamos tu pregunta, bolo? No, Espero que sí. se puede practicar si le entran al toro. Se están arrimando a la querencia ahí como que no, como que le están sacando la filosofada. Oley, oley, viva la libertad. Viva la libertad. No, yo creo que hay que entrarle ahí a los conceptos, todo, mente, universo. Estoy de acuerdo con el bolo al respecto, así es que no le saquen. Sí, para poder partir de un punto, me parece que es importante por lo menos entender que cuando hablamos de mente, bueno, yo estoy de mente y hablo, cuando hablamos de la mente, nos referimos, sí, desde un punto de vista psicológico, si lo queremos ver, no sé desde qué punto, vamos a abordarlo tal vez desde las neurociencias, por decir solo una cosa. Y para las neurociencias se supone que la mente es el conjunto de funciones que desarrolla el cerebro humano. Bueno, está ahí otra vez la disyuntiva de si los animales tienen mente, si tienen conciencia, si pensamiento, etcétera. Pero hablando del hombre, del ser humano, del hombre como animal, como primate desarrollado, el cerebro de este genera funciones, desarrolla funciones cognitivas, intelectuales, bueno, es lo mismo, desarrolla funciones cognitivas
y a esos procesos se le denominan mente. La mente a la vez lleva a otros procesos que son simultáneos, pero para poder comprenderlos, diseccionarlos, hay un paso que le llaman conciencia. Y esta ha sido una encrucijada enorme desde hace muchos años hasta la actualidad de qué es la conciencia, dónde surge la conciencia, etcétera. Pero ni siquiera vamos a poder llegar a esas conclusiones o a esas definiciones si no logramos comprender que, al menos desde el punto de vista científico, por llamarlo de alguna manera, la mente es un conjunto de procesos intelectuales que se desarrollan en el cerebro humano. No sé si en los animales de otras categorías, pero pues obviamente estamos hablando del animal político que es el ser humano. Entonces, no es la definición más adecuada, pero por lo menos es un punto de partida. Siguiente, desde mi punto de vista, el tema del universo, como decía yo hace rato, me gustaría definirlo desde la perspectiva no del cosmos, como esta cuestión, insisto, de salir al espacio exterior, descubrir otras galaxias, etcétera, a llevarlo justo a este concepto que nos daba el Nomo con base en lo que dice el Kybalión, que para mí, y poder ilustrarlo, tiene un paralelismo enorme con el mundo de las ideas de la filosofía platónica. Ahí podemos hacer una ejemplificación, paralelismo de que el universo del que estamos hablando, que es que tiene origen en este espíritu y demás que mencionaba el Nomo, bueno, que menciona el texto, pues tiene un paralelismo con el mundo de las ideas, con este mundo donde todo es perfecto, donde todo tiene el origen en estas cuestiones inmateriales y después su representación en el mundo físico. Y de ahí surge pues todo lo que podamos admirar y conocer a nuestro alrededor. No sé si ahí se entiende este concepto, pero pues es una invitación para que podamos adentrarnos un poquito en la filosofía platónica, que además es la más popular, es la más conocida, vasta en conocimiento, pero fácilmente comprensible desde mi punto de vista. Y ya nada más para concluir esta participación, Aristóteles también mencionaba el hecho de que todo lo que se encuentra en la inteligencia ha pasado antes por los sentidos. Entonces, ya hablaba de que la mente es este conjunto de funciones cognitivas y la inteligencia es una de estas funciones que le dan estructura a la mente. Entonces, si necesitamos nuestros sentidos físicos, olfato, gusto, tacto, etcétera, vista, oído, y los otros sentidos adicionales, hay otra serie de sentidos. Si necesitamos estos sentidos para percibir el mundo físico y de ahí generar nuestras propias ideas y generar nuestros propios pensamientos, pues entonces a mí me hace match decir que la mente es el universo y mi universo será tan vasto como la mente tenga conocimiento, tenga información a través de este proceso de sensar o de ser sensible a los estímulos del exterior. Espero no haber enredado las cosas y pues a ver, venga. Yo quiero entrarle un poquito con el tema de mente y universo para, para irlo cuadrando, ¿no? Dice por aquí un pedacito del texto. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. Y después dice, la mente infinita del todo es la matriz del universo. Y de aquí lo que yo puedo agregar es que la mente es el origen y la sustancia de todo lo que existe, de todo lo que conocemos. Y el universo es una proyección o manifestación de esa mente universal que es parte del todo. No sé si seguramente en algún punto las palabras universo, mente y todo nos van a confundir, pero entendiendo un poquito que cuando hablamos del todo es esa energía
que se encuentra en todos lados, que da origen a todo. Cuando hablamos de la mente es justamente la sustancia y el origen del universo como lo conocemos. Y el universo, los universos, corresponden o pueden corresponder en este orden de ideas a cada uno de los universos mentales de nosotros como individuos. A lo mejor de ahí podemos ir aterrizando. Sí, una analogía fílmica interesante es, ya lo hemos platicado, hemos tocado base muchas veces, es Matrix, en donde todo es esta energía generadora de diferentes universos, ¿no? Cada universo mental, es decir, cada individuo, que en este caso, reitero, en la analogía fílmica, es un generador de la propia energía, en fin, tiene en su mente, está generando en su mente un universo distinto con proyecciones, con sensibilizaciones distintas, con incluso generación de cierta conciencia, es decir, conciencia, como lo decía Bolo, desde un punto de vista neurocientífico, es decir, la reacción de autodefinirse o autorreconocerse como individuo o eh, como ente vivo, ¿no? Genera cada universo esta circunstancia. Creo que podríamos desglosarlo así para que se pueda entender con esto que habéis querido decir, eh, Nomo. Y hablamos así en castellano porque Nomo está en los jardines de Murcia, de Murcia. Nada más dije Murcia para cecear. Mira, tío, pues como ya esta frase tan célebre de autoría del Burger, que dice pienso, luego existo, este, pues puedo dar pie o empezar a tratar de traer las demás ideas del alcance de ese todo, porque si pienso y luego existo, es aquella ocasión que ha tenido el ser humano de poder crear civilizaciones, porque es la mente. Y cómo nos vamos a organizar? Pues necesitamos que alguien ponga su pedazo de seso para poder este, hacer algún tipo de organización. ¿Cómo vamos a tener alguna interacción con otros seres humanos o tener mercancías? Pues vamos a crear el dinero. ¿Y de dónde surge eso? Pues de una idea, del todo es mente. ¿De dónde surge pues una vestimenta, una moda, Matrix o lo que sea? Ahí viene el todo, ¿no? Ese es el todo universal de una sociedad. Podemos ir mucho más adelante sobre la biología del ser humano. ¿A quién se le ocurrió pues hacer ahí un corte a un cuerpo y demás? Entonces aquí otra vez vuelvo a poner que pues en la mesa que el todo y esta frase célebre de autoría del Burger, pienso luego existo, eh, nos da pie a la creación o al invento de lo que es la civilización y el ser humano en sociedad. Más allá de ese entendimiento de lo que puede conllevar la mente del ser humano, pienso que puede haber respuestas muy básicas, quizá, porque son preguntas que nos hacemos todos, pero trascendentes por el nivel de reflexión. Seguramente en el entendimiento del universo, de la mente y del todo está la respuesta a si Dios existe, ¿no? Y seguramente más adelante, en los Tómala. capítulos que vamos a estar revisando de este conocimiento ancestral del Kybalión, podremos entender cuál es la esencia del hombre respecto a lo divino, ¿no? Últimamente he estado escuchando cuestiones que tienen que ver con temas espirituales, con actos espirituales, con regresar al origen y de repente uno se puede atorar en este tipo de ideas de cómo es que puedo asegurar la existencia siquiera del espíritu, de mi espíritu, ¿no? Que es un tema bien complicado al que espero que no nos pida el productor que le entremos porque ese día no voy a venir.
Pero la respuesta puede estar aquí, ¿no? En el entendimiento del todo y de la mente como esa esencia del todo en donde se gesta mi universo mental. Es decir, ¿cómo voy a negar la existencia de mi espiritualidad? ¿Cómo voy a negar la existencia de mi universalidad? ¿Cómo voy a negar la existencia de mi universo como parte del todo? Es bien complejo, porque si podemos entender cómo funciona mi universo mental, cómo funciona el universo mental de cada individuo, es decir, si soy arquitecto, pero me pongo a leer un libro de cómo sembrar pasto, mi universo se expande un poquito más, ¿no? Y ahora soy un arquitecto que sabe de pasto. Pero si también me pongo a estudiar cómo hacer tortillas, voy a ser un arquitecto que sabe hacer tortillas y sabe sembrar pasto y mi universo se me expandirá un poquito más. Y así, ¿no? Si entendemos esto, si logramos entender que todo lo que palpamos existe en nuestro universo mental, las respuestas a esas preguntas trascendentales de la humanidad pueden llegar, quizá no a responderse, pero a entenderse en la individualidad para tener quizá pensamientos o hasta creencias un poco más sólidas cada vez. Sí, en este mismo constructo y siguiendo una línea, por ejemplo, de biología, ya lo decía Bolo, ¿no? Neurociencias, bueno, ahora en biología, si soy lo que como, si como puro pan, pues voy a parecer un pan, un está rechoncho y bofo. Si mi mente repite circunstancias, llamémosle positivas o proactivas, pues voy a tener ejercitada esta mentalidad en proactividad y en positividad. De lo contrario, en pesimismo o en procrastinación o en elementos pasivos o no tan productivos, pues igual así estará ejerciendo ese motor o esa matriz de generación de conocimiento entre una u otra polaridad. Hay que balancear, por supuesto, y además tenemos otros elementos, ¿no? No recordando que somos entes biopsicosociales. Por otro lado, la respuesta filosófica básica a estas cuestiones de la existencia o no, eh, pues yo personalmente podría decirte, y aludiendo a esta filosofía muy básica, es que toda existencia tiene finitud, por lo tanto, mi concepción de Dios es que no existe, porque entonces este Dios que tiene ciertas características tendría finitud, y de igual forma, tanto el alma o el espíritu que habría que definirlos, uno u otro es perenne, luego entonces no tendrían fin y por lo tanto su existencia no tendría cabida. Correctísimo, Burger. Estoy completamente de acuerdo con esa postura. Precisamente, y yo lo quería hacer a manera de spoiler para que nos escucharan. Dios no existe, estoy completamente de acuerdo en ello. Existe la idea de Dios, existe el concepto de Dios. Eso puede tener finitud, como bien mencionabas, finitud desde el momento en el que conocemos la palabra y vamos ampliando su significado y llega un punto en el que decimos, ah, bueno, hasta aquí lo comprendo o hasta aquí me es útil comprender este concepto y ahí termina y ahí se acaba. Sin embargo, aquello de lo que nos habla el Kybalión, aquello de lo que nos habla la filosofía platónica, aquello de lo que nos habla la francmasonería por medio del símbolo del gran arquitecto del universo, pues me parece que eso podría conllevar una cuestión sustancial, mucho más perenne, ya como lo mencionas, que también termina con la percepción del observador, del individuo que está en este proceso de estudio, pero pareciera que también trasciende. Es ahí un entramado de conceptos, es un entramado de filosofías que nuevamente yo retomo esta confrontación o esta dualidad entre este pensamiento o esta filosofía hermética que suena un tanto mágico, religiosa, de que, ah, si lo pienso, entonces ya lo hago, pero también tiene ciertos alcances desde el punto de vista científico. O sea, lleva un proceso, lleva un método, lleva un orden, por lo menos. Es comprobable en el sentido de que todos nos hemos enfrentado a la situación de poner el pensamiento en ejercicio. Entonces, en el hecho de que estemos pensando, que estemos reflexionando, meditando, etcétera, pues todos los seres humanos, insisto, lo podemos hacer.
llevar a cabo estos procesos cognitivos. Entonces, eso podría dar cierta similitud al hecho de decir, hay comprobación de que este proceso del mentalismo se puede replicar. Y por tanto ya se va acercando un poco más al concepto de lo que se puede demostrar con la ciencia. Pero me estaba perdiendo un poquito en la idea respecto al hecho de que me parece, retomando un poco lo que ya mencionaba Nomo, retomando lo que mencionó Burger, otra de las ideas que podemos compartir o que puedo compartirles con esta, tratando de ejemplificar este concepto del todo, es para los de la vieja escuela, este juego de computadora que se llama, porque todavía hay una versión actual, Age of Empires, la Edad de los Imperios. La Edad de los Imperios para los que no hablan English, con mi pésima pronunciación. Este juego, desde que lo empecé, desde que lo conocí, me encantó, porque tu personaje era un ente que vigilaba un mapa y que construía toda su obra, que construía todo su mapa, en el mapa podía levantar su castillo, su imperio, en fin, todo esto. Y tenía un monito, un personaje que era tu explorador. Y ese explorador iba caminando y cada que llegaba a un punto en donde el mapa no se veía, el mapa se extendía. Entonces daba esta imagen de lo que menciona Nomo, de expandir tu universo. Y vas expandiendo y vas conociendo nuevos horizontes, ampliando y en fin, esa idea desde que vi este juego me voló un poco la cabeza. Después me doy cuenta que fue tremendamente explotada. Ya lo dijo Burger en Matrix, ya lo hemos mencionado en Inception, en esta película del origen. También se juega mucho con esta cuestión de expandir la mente, de expandir los niveles de conocimiento a los que tenemos acceso. Y por último, también muy ñoño, pero por último también el hecho de que actualmente las nuevas generaciones, para que entiendan de lo que estoy hablando, Minecraft, que es una de las simulaciones más ganadoras de los últimos años. De hecho, fue la que abrió el debate de si nosotros realmente vivimos en una simulación, dado que en Minecraft puedes construir tu mundo, puedes construir muchísimas cosas, generar muchísimas cosas. Y un punto bien interesante es que realmente no tiene un límite. El mapa en Age of Empires se extendía hasta cierto punto y ya de ahí no podías pasar porque se acababa el recurso de tu computadora. En Minecraft, según yo, si lo entendí más o menos bien, conforme vas avanzando, se va ampliando el mapa, se va ampliando lo que vas encontrando, pero lo que dejaste atrás se recicla y se vuelve un recurso disponible para construir hacia adelante. Entonces, este concepto precisamente como de reciclar lo que ya traes de bagaje y demás, de contenido, y poder ampliar tu horizonte, poder ampliar tu universo, a mí eso personalmente me voló la cabeza y está muy lejos, desde mi punto de vista, está muy lejos de una perspectiva dogmática o extremista de decir, si lo pienso, lo creo y lo tengo y ya está hecho en el momento. No sé ustedes qué piensen. Saludos a todos los geeks, a todos los que nos siguen, a todos los que viven en el sótano de su mamá. Saludos, ahí estamos. Esa es la respuesta a la pregunta de si hay masones vírgenes. En efecto. Sí hay, sí hay. Este, yo, como siempre, voy a estar en contra de lo que dice el Burger, porque es mi naturaleza. Yo, Pero si no dijo nada, nada más pidió la no, es palabra y que no hace dijo nada. ratito, De todos modos estás en sí, no, de contra de todos él. modos, la Oye, qué intervención de bárbaro, Bolo qué fue, yo estoy de bárbaro. acuerdo con el Burger. Y después ya vino todo su asunto Ñoño. este, de videojuegos que no porque yo no los conozca, es que no me alcanzaba a mí para un PlayStation. Entonces, pues tuve que jugar Matatena, ¿no? Y también no, sí somos contemporáneos. Pero jugabas Street Ah, Fighter en las sí, me tortillas. probaba los cambios. Sí, sí, sí. Hasta que salió la maquinita esta de baile y ya Tetris y empecé ahí Pac-Man. a darle. Pero no, Oye, tantito, esto que decía Bolo,
nos da pie para romper el paradigma, con lo que empezó a platicar, de que lleva una estructura y tal, romper el paradigma de que no es como el Kybalión, no es como el libro del secreto, de que hoy me desperté y quiero un Ferrari y mañana y quiero un Ferrari y al ratito me llega un vato con las llaves de un Ferrari. Pues, o sea, ahí vamos a darle, ¿no? No queremos adoctrinar tampoco a los podcast escuchas, pero pues, es nuestra línea, ¿no? Romper ese paradigma, pues. Sí, Ya, dale en el argumento efecto, en mi contra. en cuanto a la existencia de Dios, me parece que ahí hay un excelente ejemplo que nos puede dar pie a entender un poquito más este universo, mente, todo. Definitivamente Dios existe porque es finito como yo. El concepto, vamos, el concepto de Dios como concepto filosófico es finito como mi mente, la de Nomo, ¿ok? El concepto o lo que es el todo, lo que representa el todo, es infinito, ¿no? No le conocemos un límite y por lo tanto no le conocemos caducidad. Y ya que estaban hablando de ejemplos, el mejor ejemplo para mí y el que tengo más a la mano ahorita porque he estado este, encerrado viendo películas, es pues el de la fuerza, ¿no? Cuando los maestros Jedi abandonan este plano de correspondencia, este plano de existencia, se vuelven uno con la fuerza, que es lo que podríamos entender como ese todo, como regresar a ser parte del todo. Y seguramente en algún momento vieron esta película de Lucy, en donde se habla de un desarrollo mental superior al de la media de todos los seres humanos, y cómo este movimiento de la mente la convierte en parte de una gran computadora, es una analogía que utiliza la película, pero cómo este desarrollo de la mente nos regresa al todo y te pone en la circunstancia de poder moverte en el tiempo y en el espacio con independencia de tu materia, ¿no? Que está muy loco, pero al final del día es justamente a lo que te va proponiendo llegar el hermetismo y el ocultismo y otras escuelas iniciáticas que dan pie a la idea de que el ser humano puede llegar a tener cierto conocimiento del universo que lo haga dominar. Sí, no nos vamos más lejos que darle una ojeadita a la historia, ¿no? De cómo se conocía a través de una expansión simplemente lectora y de filosofada, se conocía el universo, ¿no? Hay mapas estelares o hay descripciones de los planetas, de las estrellas, etcétera, sin tener lo que hoy corroboramos tecnológicamente con imágenes, vibraciones, ondas, etcétera, etcétera y que nos hacen pues eh, hacer una correcta, insisto, corroboración de lo que se decía hace cientos de años, ¿no? Tal vez no miles, pero cientos de años, incluso miles posiblemente. La medicina tradicional china decía que como, así como Hermes también mencionaba que como es arriba es abajo, es decir, o como es adentro es afuera, es decir, que nuestro cuerpo expresaba lo mismo que lo que expresaba o expresa la naturaleza, ¿no? Hoy día se ha ido corroborando. Yo quisiera sacar a colación a un colega, digo, con mucha más trayectoria y experiencia, el doctor Sanz Segarra, no recuerdo ya el nombre, se me fue, eh, que para darle un entendimiento, digamos, más sencillo, posiblemente a esta intención de mi todo finito y el todo que no tiene, el todo perenne, pues, él hace la referencia de lo que conocemos pues, neurocientíficamente o biológicamente como conciencia, a esta sensación o percepción de un individuo como sí mismo, así como su entorno y denomina otra circunstancia que es igual esta analogía que mencionas en cuanto a Lucy, por ejemplo, y el hermetismo, por supuesto, él lo denomina supraconciencia, ¿no? Y pues es como más fácil de entender, porque bueno, dices, ok, está este nivel de conciencia biológica, neuronal, pero hay otro nivel, ¿no? Eh, que tiene, por supuesto, relación y conexión, pero este otro nivel, por ejemplo, nos puede dar sensaciones o percepciones atemporales, ¿no? Justamente esto que decías. Em,
atemporales e incluso también suprasensoriales, llamémoslo así, ¿no? Él menciona estas vivencias o experiencias cercanas a la muerte, no recuerdo bien el término, en donde los individuos usualmente dice que le comentan que tienen una sensación de totalidad, de paz, de plenitud, ¿no? De una sensación, digamos, de amor incondicional, ¿no? Esa es como la sensación que siempre perciben en estas experiencias. Por ejemplo, no podría El, el- denominarse así, en esta el supraconciencia. mismo estado que se alcanza, Sí, perdón, sí, Burger, sí. el mismo estado que alcanzan algunos que experimentan con psicotrópicos. ¿Estamos de acuerdo? Justamente, ¿A sí, sí, sí. Estaría muy bueno también algún día hablar de... Exactamente, estaría muy bueno algún día hablar precisamente de estas denominadas drogas Sí, espirituales. sí, Cómo es que la mente puede llegar a esos niveles de disociación, de conciencia, de expansión, no lo sé, y generar otras realidades, ¿no? una realidad aparte, decía por ahí Carlos Castaneda, ¿no? ujú. Y aterrizándolo un poquito, además de las ideas que el Burger plantea, pues esta idea del inconsciente colectivo que por ahí un brother, el Netolás, utilizaba cada rato en los trabajos, ¿no? Cómo es que el ser humano como especie puede llegar a tener cierta conexión con otros individuos. Hay un ejemplo que me gusta mucho, en la naturaleza, el de las mariposas monarca, por ejemplo. La mariposa monarca hace una migración de Canadá hacia México buscando temperatura. No es la misma generación de mariposas la que empieza el viaje en Canadá y lo hace en México y no es la misma la que regresa. Son hasta tres generaciones diferentes de insectos los que hacen este viaje y cómo es que saben todos hacia dónde ir, ¿no? Puede haber respuestas físicas y biológicas, incluso químicas, pero pensemos de alguna manera cómo es que el inconsciente colectivo, el ser humano, o la mente del ser humano, el cómo estamos conectados en este universo que es parte del todo, puede llevarnos a comportarnos de alguna manera en sociedad, ¿no? Como estas frases de te llamé con la mente, ¿no? O de repente te despiertas pensando en una canción, te subes al micro y está esa canción, o ocurre lo que pensaste que iba a ocurrir. Este tema que te venden como una receta mágica de manifestar y de estas barras famosas que están de moda, etcétera, no son más que el conocimiento que está en este libro que hemos estado citando, pero con mercadotecnia, ¿no? Vamos, entender que la mente del individuo tiene una fuerza generadora, que los pensamientos no son solamente pensamientos, sino que son reflejos del todo y que con ellos podemos generar no solamente ideas nuevas, sino nuestro propio universo. Volviendo un poco a lo que platicábamos hace un momento de Dios, pues vaya trascendencia que ha tenido esa idea del ser, ¿no? Porque pues ha trascendido en todas las culturas, en todas las civilizaciones, sociedades, de este tipo de deidades, no mágicas, sino superiores, superiores. Entonces, la idea, nos damos cuenta de que trasciende y el todo es mente, pues también va trascendiendo y va permeando sobre todas las culturas. Yo decía, bueno, vaya pues la trascendencia de este ser que el Burger y el Bolo dicen que no existen, ¿no? Y que entrará a debate quizá alguna vez. Y, y bueno, muchas ideas, hay muchas intervenciones que se me quedan aquí en el tintero. Lo que hablaba también el Bolo del cerebro y el Minecraft y demás, pues resulta que en el cerebro posiblemente no necesitemos reciclar, sino que en el cerebro se guardan las cosas. O sea, se tiene una capacidad de almacenaje, es finita con la edad o con algunas cosas, pero el conocimiento que uno va adquiriendo, pues no te estorba porque lo guardas en tu cerebro, lo guardas en tu mente, lo ejecutas y lo vas ejercitando.
los libros, ya sea físicos o en PDF, pues también te van ocupando un cierto espacio, te van ocupando un cierto espacio y en tu mente, en tu cerebro, pues los puedes ir almacenando selectivamente, puedes venir utilizando lo que vas requiriendo, este ejercicio mental lo vas sacando y esa es otra magia de la mente, es otra magia de la mente. No sé si se sepa a ciencia cierta cómo trabaja, es electricidad, es un músculo, son conexiones nerviosas, hay líquidos, hay una serie de cuestiones biológicas que no sabe, bueno, yo no sé cómo operen, más o menos tengo la idea de que eso es lo que está dentro aquí del coco. Bueno, los de los demás, en el mío hay más madera, pero en fin, también es importante poner en la mesa otras líneas que ha puesto el Todo es mente, el Kybalión, en la mente de otros tantos que hablan del filosofismo y del esoterismo. Tenemos autores muy famosos como Blavatsky, Elías Levi, Papus, hay muchos libros que se basan en cuestiones muy raras. Y eso que nos venga a explicar uno que sí es masón, no uno que quiera ser masón, y que nos diga que nos dé una charla de cómo es que el mentalismo se va más para allá. ¿Algo, Burger? Sí, no, no, pero termina pues. O sea, No, pues me faltan 2 horas. no, dale, dale. Bueno, sí, me faltan 2 horas. Entonces estas ideas de estos pensadores y me llevan luego a otras ideas de otros pensadores, de otros escritores, como son los de superación personal. ¿No? Los hábitos, la intención que tiene una persona, como ya lo platicaban, el Nomus, todos, las intenciones que se tienen, la concentración, la meditación, todo esto, pues ahora me parece que son refritos de lo que es el todo es mente. Posiblemente, si le entramos a este principio, es posible que ya no necesitemos ir a esos libros de superación personal. Pues antes de que llueva, porque parece que se va a llover por aquí, quiero invitarlos a todos nuestros podcast escuchas y demás, que se acerquen a filosofar mucho, 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 mucho de todo lo que está a nuestro alrededor, de qué es lo que podemos abrevar y cuál es la intención que le vamos a dar a nuestros actos, a nuestro bagaje cultural que tengamos. No, no creo que llueva porque estamos en el Drácula canino o ¿cómo era? Canícula. El Eh, calorcito. Oye, lo chistoso es que todo este conocimiento que dices que se guarda en el cerebro también se guarda en una suerte de nube. Ya lo mencionaba Nomo, está, incluso en esta supraconciencia o el sentido de colectividad, ya sea consciente o inconsciente colectivo, como le quieran llamar, si le llamó así Carl Jung o como le llamen ahora los New Age, en fin, también hay una suerte como de sentido cognoscitivo o consciente, pues que hay en una colectividad, ¿no? Y bueno, será otro tema. Eso quería retomarlo de lo que habías dicho. Y en fin, yo para ir cerrando un poco lo que aprecio en mi precaria comprensión del hermetismo y de este primer axioma hermético, y cayendo un poco en lo que les decía al inicio, bueno, ¿cómo lo practico? Y tras haberlos escuchado y haberme enriquecido con todo lo que dicen, ah, es que me permite hacer consciente mi conciencia, digámoslo así. ¿M? Y para fines prácticos, al hacer consciente mi conciencia o estar conociendo mi conciencia, eh, pues al menos puedo tener responsabilidad de los actos que aparentemente pudieran haber sido inconscientes, pero que ya no son porque soy consciente de mi conciencia. Y al tener esa responsabilidad de los actos, también tendré que asumir con total responsabilidad las consecuencias que estos traigan, ¿no? Y es por ello que puedo tener una orientación
de mi vida, ¿no? A la proactividad, al desarrollo humano, al bien común, ¿no? Al desarrollo de una sociedad en pro del bienestar de todos, en fin, ¿no? O también a la cuestión maliciosa se puede generar, siempre y cuando uno se responsabilice de ello. Y pues ya nada más haciendo la contra del gnomo, yo pensaría que la respuesta de lo de las mariposas, me acordé de pues, la misma respuesta que tendrán del por qué los sandiallinos van a Tijuana. También corresponde a la temperatura o a las temperaturas. Otro. Un montón de conceptos que se quedan ahí en la mesa. Me parece que es muy vasto este tema. Ya decía Burger de Jung con el pensamiento colectivo, el inconsciente colectivo. Habría que hablar un poco también ahí de la sombra para otros temas. Habría que hablar de las sincronicidades que mencionaba Nomo respecto a a esta nueva estrategia de marketing de la manifestación y demás. Pero justo como decía el Beto, me parece que, y reforzando una de las preguntas iniciales, ¿qué valor epistémico tiene el Kybalión? ¿Qué valor epistémico tiene el todo es mente, el universo es mental? Ya decía Burger, precisamente esta cuestión de hacer consciente tu conciencia, de hacerte consciente de ti mismo, de hacerte consciente de tu pensamiento. Me parece que ese es uno de los valores epistémicos más grandes que tiene el todo es mente. Te pone a reflexionar, te pone a pensar respecto de tu propia mente, de tu propia mente, de tu propio pensamiento, de tu propia existencia, de tu conciencia y de si hay algo más allá. Entiéndase el mundo de las ideas, entiéndase Dios, entiéndase un gran arquitecto, como sea que podamos concebir esta idea, este concepto. Entonces, me parece que uno de los añadidos valores que tiene el todo es mente, es el hecho de que, dado que es filosofía y te pone inmerso en estas cuestiones simbólicas mentales, pues hace que nos hagamos el ejercicio, ya decía Burger también, cómo lo practicas, cómo lo llevas a la realidad, pues pensando, reflexionando, construyendo tu propia mente, construyendo tus propios pensamientos y desde luego haciendo el esfuerzo de no quedarnos ahí con las primeras definiciones, con los primeros alcances, de meternos, de no tenerle miedo al toro, como decían hace rato, y meternos a fondo, por lo menos hasta comprenderlo, hasta donde yo diga, ah, ok, ya le entendí, y sí es importante o no lo es, pero por lo menos decir, ok, ya lo entendí. Si no lo entendemos, hay que dudar de los masones que quieren ser masones, dudar de los que ya son masones, dudar de todos. No desde el punto de vista de la paranoia, que también es muy importante, es bien interesante ese tema de la paranoia del, ¿cómo se llama esta enfermedad? Donde te disocias bien feo, ¿cómo se llama? Esquizofrenia. La esquizofrenia, gracias. O desde esta perspectiva de la esquizofrenia. No hay que salirnos de nuestros cabales mentales, de nuestra estructura mental, pero ya decíamos hace rato respecto a las drogas espirituales, entre comillas, como se les denomina hoy día, la mente tiene esta capacidad, esta posibilidad, esta facultad de poder generar realidades alternas. Simplemente un actor cuando decide encarnar un personaje, tiene que salir de su situación mental para darle paso, para darle luz a ese ente, a ese personaje que va a interpretar. Hay otros que se disocian tanto que se sienten Mr. Jake y Mr. Hyde y hacen de su vida un papalote, pero luego regresan a la luz y regresan a la conciencia. De mí Entonces, no vas a estar hay hablando. muchas, hay muchas posibilidades de las cuales nos da a hablar este interesante tema. Pero bueno, pues tampoco queremos aburrirlos porque todo es mente y en nuestra mente todos somos felices y en nuestra mente nos escuchan hasta el último minuto de nuestro programa. Así es que me parece que podemos ir concluyendo, no sin antes recordarles
que todo lo que decimos es nuestra responsabilidad, es de nuestra cosecha y es una invitación a que ustedes alcancen sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias definiciones. Gracias por escucharnos. Venga, no sé, alguien más quiera despedirse, tomar uso de la palabra. Adelante. Igual, nada más para adelantar un poquito que estaremos hablando de los principios herméticos, lo que viene se pone De bueno. los 144 principios herméticos, así que preparen sus orejas. Sí, y Ah, sus bueno, siete los planos de primeros. correspondencia, ¿no? De cada uno de ellos. No, justamente vienen cuestiones que nos van a ayudar a entender un poquito mejor el tema del hermetismo. Nos da herramientas a los iniciados para abordar nuestros trabajos desde un punto de vista esotérico, que siempre es muy importante. Generalmente los lugares a los que he visitado se quedan con repetir como periquitos lo que dicen la literatura y pues se trata de que cada quien genere sus propias ideas. Vamos a ver el tema justamente de generación en algún punto y cómo es que nosotros somos capaces de generar y de crear a partir de la mente. Entonces, pues ojalá que nos sigan escuchando por ahí hacer una mención a nuestro suscriptor número 100, nuestra cisterna Marcia. Espero que le llegue el saludo y seguirlos invitando a que nos comenten, a que nos hagan preguntas. Nos sirve mucho que cuestionen lo que decimos, así dejamos de decirlo. No, no es cierto. Pero bueno, un saludo a todos. Si Saludos ven, a los si ven por suscriptores. ahí, Ajá. si ven por ahí algún en algún edificio, algún logo de escuadra y compás, pues acérquense, toquen la puerta para adentrarse en este tipo de filosofismos de estudio. Hay muchas corrientes, como ya habíamos platicado, pero finalmente el acercarse a conocerse a uno mismo es lo que sale uno con esa ganancia de tratar de entendernos un poquito más, de que nos digan nuestras verdades. En algún momento tendremos oportunidad de decirle las verdades a alguien más, que es más divertido. Entonces, pues acérquense un poquito. Tenemos también saludos para una de nuestras más asiduas lectoras, perdón, consumidoras de podcast. Saludos. Tú sabes Oye, quién. Beto, pero si mi gran logia está en una cochera y no tengo la escuadra y el compás, ¿cómo le hacemos? Sí. Yo te iba a decir, ¿qué tal que la Gran Logia no tiene puerta? Por alguna razón. Por una Por extraña alguna razón. extraña razón. O si se te asoma el diablo. No, hombre, No, si no. te abre el diablo, mejor échate a correr, ahí no es, ¿eh? Ahí Ahí no no es. es. Ahí no Ahí es, no amigo. es. Red Oye, flag. decías, hay muchas corrientes, pues hay más corrientes que muchas, pero No, sí hay un montón. Y sí, en el todo es mente también sale la guarrada, ¿no? También en el todo es mente también sale el claro, barrio. claro, pues es el Pues por chiste. supuesto, porque ese es el ejercicio de la mente, ¿no? Tenerla aquí El todo es mente usándose. tropicalizado. Exactamente. Y precisamente el todo es con cebolla y cilantro. El Si todo es sin masones piña. queriendo ser masones no terminen comida, no es un capítulo bueno, ¿eh? Exacto. Cumpliendo el viejo gremio, el antiguo gremio con El un antiguo gremio. ágape. Y el tinto fresco. Claro, como Así es debe como ser. los masones generan masa. Exactamente. Y se llaman como tal. Pues saludos a todas y todos los podcast escuchas. Muchísimas gracias y gracias por la suscripción número 100. Enhorabuena. Ya le haremos llegar Cien el, mil, 100.000, ah, cien sí, mil, 100,000. Ya le haremos 100.000, llegar 100.000. la placa conmemorativa. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen inicio de semana, buena media semana, buen fin de semana. Muchas gracias. Síganos escuchando, dennos likes y suscríbanse. Chao.